quiero que leamos, no sé si producción tiene por allí, Efesios capítulo 5. Dice la palabra del Señor: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni ultranerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Diga conmigo: acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ninguna fornicación o inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen a la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagues con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí y luego vamos a continuar con el otro capítulo. Vemos en esta palabra que el apóstol Pablo realmente lo que nos quiere mostrar es cómo debe afectar la vida del cristiano nuestra conducta, cómo nuestra conducta debe ser afectada por el Espíritu Santo. Fíjese que cuando el pastor me decía que iba a dar este episodio, yo decía: wow, es impresionante porque nos lleva a reflexionar. Yo soy una chica que desde que era una niña de 5 años estoy en el Señor, que yo le puedo decir que yo no pude experimentar o no, gracias al Señor, no fui a una discoteca, no pude quizás vagar como muchos quizás tuvieron en fiestas, tomaron. Yo no, y yo decía, bueno, quizás en un momento determinado, ¿cómo quizás yo puedo hablar? Y el Señor me decía, porque como tú no fuiste parte de eso, también puedes hablar. Porque a veces decimos, bueno, necesitamos tener como experiencia, ¿no? Pero el Señor me dio esta palabra y yo dije, bueno, Señor, tú me mandas a ser imitador de ti, porque aun cuando quizás no participé en eso, tú me enseñas a que debo guardarme también para no caer. Amén. Dice la palabra de Dios: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos son hijos amados? El Señor lo que nos quiere decir, o el apóstol Pablo, lo que quiere mostrarnos con esto es la esencia de una madurez espiritual. Cuando nosotros somos maduros espiritualmente, nosotros entendemos que hemos sido llamados a imitar a nuestro Padre. ¿Ok? Una de las cosas que llevamos a referencia a esto es que un niño lo que hace es tratar de imitar la conducta de su padre o la conducta de su madre. ¿Por qué? Lo hace por amor. Lo hace porque él sabe y reconoce que en él está la autoridad. Entonces eso también hace de nuestra parte entender que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, y que debemos andar en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjese algo, el apóstol nos establece y nos da una herramienta y nos dice que el mayor propósito de la vida de un cristiano es imitar al Señor. Ahora diga conmigo: mi mayor propósito es imitar a Dios. Usted puede decir, bueno, mi propósito de vida
es tocar el piano, es cantar, pero yo le tengo una noticia. Su mayor propósito en esta tierra es imitar a Dios. Amén. ¿Y cómo nosotros imitamos a Dios? Cuando nosotros nos apegamos a esta palabra y entendemos que hay cosas acá que el Señor nos dejó escrita para que tú y yo entendamos cuál es nuestra manera de vivir, cómo debe ser nuestra conducta, cómo yo como cristiano debo hacer reflejar que Cristo vive en mí. Cuando nosotros decimos que ser imitadores, y lo decimos porque Jesús lo hizo por amor, Él muestra para con nosotros su amor. Cuando Jesucristo tiene la demanda de parte de su Padre, morir en la cruz por nosotros, Él lo hizo por amor a nosotros. Pero también lo hizo porque Él necesitaba que su Padre entendiera que esa obediencia que le iba a costar la vida, lo hacía para que llegara una ofrenda en olor fragante para Él. Por eso, cuando yo les digo que andemos como hijos de luz, o cuando el Señor nos habla que debemos andar como hijos de luz, es porque nosotros debemos andar siempre en la verdad. Voy a volver a repetir, porque nosotros siempre debemos andar en la verdad. Cuando el libro de Romanos capítulo 5 verso 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Usted sabe lo que está sucediendo allí, que Jesús muere por usted y por mí. Pero como les dije, Él no simplemente lo estaba haciendo por amor a la humanidad. Él lo estaba haciendo porque Él necesitaba que su Padre recibiera una ofrenda con olor fragante, que su Padre pudiera ver que Él era un hombre obediente, que amaba a su Padre. ¿Cuántos de los hijos nosotros en un momento determinado hicimos cosas para que nuestro Padre se sintiera orgulloso de nosotros, aun cuando nosotros no queríamos? Nosotros por obediencia decíamos: lo voy a hacer porque yo necesito mostrarle a Él que yo me complazco cada vez que yo le obedezco. Entonces es importante saber que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él no lo hace pensando en que va a obtener algo de parte de su Padre. Él lo hace porque Él necesita que su Padre se agrade de Él. Y esa es la misma actitud que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Nosotros como hijos de Dios, la actitud que debemos de tener es imitarlo a Él, no por la recompensa que vamos a recibir, no por lo que Él nos va a dar, sino más bien porque nosotros necesitamos que Él se sienta agradado de nuestra obediencia. ¿Están conmigo? Y me gusta mucho porque cuando habla referente a olor fragante, a ofrenda y a sacrificio de olor fragante, me voy al libro de Levíticos, cuando describe de las 5 ofrendas ordenadas por Dios al pueblo de Israel. Y la tengo por allí en una lámina. Y dice la primera: el holocausto o ofrenda quemada. En el libro de Levíticos lo puede conseguir. Y esto corresponde a la perfección de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él lo que hace es que se perfeccione. Él dice: yo soy el sacrificio más perfecto que pueden tener. Yo soy el sacrificio más vivo. Entonces usted tiene que entender que Jesucristo se entregó por usted. Y es lo más hermoso que usted puede recibir. Usted no puede esperar otra cosa de parte del Dios que usted le sirve, porque Él hizo todo. Entregó su propia vida. El Padre entregó a su Hijo para morir por nosotros. Ahora, nosotros seguimos a Dios, imitamos a Dios, porque lo hacemos por amor. Si alguien está en este lugar y lo hace por temor al infierno, si lo hace por temor quizás a padecer cosas, yo quiero decirle que hoy tienes que irte convencido de que estás en una equivocación, y hoy con la palabra tú vas a entender que tú estás aquí porque tú amas a Jesús y porque tú quieres recibir de Él un olor fragante. Tú quieres que tu vida, que tu ministerio, que tu familia, que tus hijos puedan entrar y el Señor pueda decir: wow, yo me complazco en mi hijo. Esa es la función. La segunda dice la ofrenda del grano y la harina, que simboliza la devoción total de Cristo al Dios entregarse para agradarse a su Padre. Era lo que les decía. Él lo que hace es que se agrada. Yo siempre digo que
Jesucristo no murió solamente por salvarnos a nosotros. Él también murió porque Él necesitaba que su Padre se agradara de Él en la obediencia. Porque si algo estoy completamente seguro es que Dios ama más la obediencia que los sacrificios. A veces nosotros necesitamos mostrarle a Dios con cualquier cantidad de cosas, pero Dios lo único que quiere es que tú y yo le imitemos. Que tú y yo vengamos ante Él con un olor fragante, transparente, sinceros. Y la tercera era la ofrenda del sacrificio de la paz, que ilustra esa intervención para establecer la paz de Dios con los hombres. Entonces, estas tres ofrendas, estas principales, vamos a decirlo así, ellas tenían que llegar en olor fragante a Dios. Las otras dos, que era la ofrenda del pecado por la falta y las equivocaciones y las demás transgresiones, esas eran como repudiadas. Esa al Señor como que no les importaba mucho, porque era como la culpa que Él tenía que llevar, el pecado que nosotros teníamos que hacerle pagar a Él, un pecado que no era de Él, pero que Él llevó por amor a nosotros y por obediencia a su Padre. Amén. Ahora, dice el versículo 3, y habla de muchas cosas que si nos ponemos a desglosarla vamos a pasar toda la noche. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Y son esos oponentes de la santidad. Diga conmigo, los oponentes de la santidad. Y los oponentes a que tú puedas vivir una vida de imitar a Dios. Son esas herramientas que usa Satanás para que tú no hagas lo que Él te manda hacer, para que tú desvíes el propósito que Él tiene contigo. Esos pecados que aquí describen son aquellos que prevalecen entre los que no son creyentes. Y usted dirá, bueno, pero yo conozco gente que practica eso. Yo conozco personas dentro de la iglesia que... Entonces yo quiero decirle que esos no son creyentes. Y yo decía, Señor, ¿por qué me toca a mí decirlo? Y usted sabe algo, iglesia, es un tema que quizás nos va a confrontar, pero que es necesario que usted y yo lo conozcamos, porque nosotros no podemos vivir en dos aguas. El Señor dice, por tanto eres tibio, te vomito de mi boca. Entonces el Señor lo que nos está diciendo acá, o Pablo lo que nos está tratando de decir, es que el Hijo de Dios no puede habitar, no puede tener ese tipo de conductas, no puede practicar este tipo de cosas. Alguien puede pecar y ese pecado quizás no le molesta. Alguien puede quizás vivir haciendo las cosas y puede decir, bueno, es que yo no me molesto, eso no me causa nada, yo no siento nada. Yo quiero decirle que hay dos factores importantes en esto. En una oportunidad mi esposo predicaba hace muchos años, yo no sé si él se recuerda, y hablaba sobre Usted sabe que usted consigue a niños en la calle descalzo y usted a veces dice, con este rayo de sol ese niño no se quema los pies. ¿Se ha conseguido con eso? Es porque ellos desarrollan una capa en su pie y esa capa lo que hace es que es tan dura que se hace resistente al calor. A veces nosotros cuando vivimos en pecado y en pecado y en pecado y en pecado, también se hace una capa en nuestra vida donde tú eres insensible a la corrección del Espíritu Santo, donde tú puedes decir, bueno, yo estoy haciendo esto, pero yo no siento que el Espíritu Santo me redarguye, yo no siento nada malo, yo no creo que lo que esté haciendo está malo. Pues yo quiero decirte que algo aún más fuerte, y es que cuando tú no recibes esa corrección es porque no eres hijo de la luz. Porque hay un versículo donde Él dice que Él corrige es a los hijos de la luz. O sea que si tú no estás sintiendo la corrección de parte del Señor, yo quiero que hoy tú te examines y tú puedas tomar los minutos allí donde estás y tú le digas, Señor, yo me arrepiento de mi pecado, yo me arrepiento de las acciones que estoy tomando porque no te estoy imitando. Y esto es una alerta en este tiempo, porque más adelante nos vamos a dar cuenta de que el Señor nos manda a que estemos pendientes de estos tiempos que son malos. Ahora, todos los creyentes tenemos una gran necesidad de dirigirnos a Dios para contarle lo que realmente nos pasa. Yo sé que al igual que yo, usted también tiene la necesidad de tener un espacio para con el Señor, de decirle sus necesidades, de decirle sus debilidades, de decirle sus problemas, porque así somos los hijos. Los hijos, cuando estamos pasando circunstancias, nosotros vamos hacia donde nuestros padres para que nos alienten, para que nos ayuden, para que nos orienten,
para que nos regañen en muchos momentos, pero sabes que ese es la única persona que te va a ayudar a resolver, o simplemente es la única persona a la cual tú sientes la seguridad de que te puede escuchar. Entonces así somos nosotros como hijos del Señor. Dice la palabra y también menciona la inmoralidad sexual, menciona las impurezas, menciona la avaricia, que es el afán desordenado de adquirir más cosas. Puede ser no solamente a nivel económico, puede también ser envidia a personas en altas jerarquías. Puede ser, la avaricia tiene un sinnúmero de cosas que puede abarcar. Alguien dijo, el avaro piensa en el dinero en plano para poder apilarlo, mientras que el generoso piensa en redondo para poder hacerlo circular. Dígale al Señor, vamos a ser generosos, que cuando llegue algo a nuestra mano, nosotros también podamos sentir la necesidad del que está a nuestro lado. Dígale al Señor, yo quiero que pueda yo mostrar en mi corazón esos frutos del Espíritu, esas actitudes que el Señor nos dice, tienes que imitarme. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos estaba tratando de decir? El apóstol Pablo lo que nos estaba diciendo es que ya ustedes no son hijos de las tinieblas, ustedes son hijos de la luz. Por lo tanto, ustedes, sus acciones, sus conductas no pueden ser ocultas. Ustedes tienen que caminar en la rectitud, ustedes tienen que caminar en la luz, ustedes tienen que ser transparentes. Ahora, Pablo menciona la palabra deshonestas, y eso habla de un pecado que particularmente yo digo, hay personas que son muy deshonestas. Y tú dices, yo puedo ser deshonesto, en momentos dados hemos sido deshonestos. Yo me recuerdo que cuando empezó esto del problema económico a nivel del país, nosotros estábamos en una situación económica bastante fuerte. Y recuerdo que costaba mucho conseguir la harina pan, conseguir las cosas. Y en un momento determinado alguien me dijo, ¿y por qué no compras comida para vender y la revendes? Y no les voy a negar, yo en un momento dado lo pensé y le dije, Raúl, ¿y si compramos comida para revender? Y Raúl me dijo, yo no me voy a prestar para eso. Y yo le dije, ¿pero por qué? No está nada malo, cualquiera puede vender un artículo. Y me lanzó el texto, él buscó el texto donde hablaba de... Y yo dije, wow, no lo había visto desde ese punto de vista. Y no era porque yo estaba pensando que yo me iba a ganar más, sino que a veces la avaricia, a veces el ser deshonesto, el no decir la verdad, en maquinar en nuestra mente y actuar, eso es ser deshonesto. Ahora el Señor nos manda que seamos personas honestas. Amén. ¿Cuántos honestos hay en esta casa? Levante la mano, porque usted hoy, si no era, usted va a salir de acá honesto. Levántela. Créale al Señor y dígale al Señor, yo hoy voy a ser imitador de ti. Yo hoy salgo de este lugar transformado. Yo hoy salgo de este lugar dejando mi pasada manera de vivir y empezando a vivir como hijos de la luz. Amén. Ahora, mire lo que dice este versículo. Dice, ¿sabes esto? Que ninguna inmoralidad o impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. Esto se entiende con claridad, ¿no? Esto no hay mucho que explicarlo. Pero hay personas que todavía no han sido transformadas, que aún practican este tipo de cosas. Y el Señor nos exhorta en esta noche a que podamos empezar a imitar al Señor, a que puedan estas conductas empezar a ser transformadas, a que nosotros podamos decir, yo soy un hijo de la luz, por lo tanto yo debo andar en la luz. No importa cuál sea tu posición o tu círculo o tu estatus. Mi amado, yo quiero decirte que si tú actúas en contra de esas cualidades que es ser un imitador de Dios, yo quiero decirte que no tienes parte en el reino de los cielos. Y sonará duro, pero es tiempo de que entendamos que debemos vivir basado a imitar al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor. La juventud no se puede dejar embaucar, no se puede dejar engañar. Más adelante dice, no te dejes engañar por esas palabras vanas. Entonces ustedes como jóvenes tienen que entender, tienen que tener el espíritu de discernimiento. Tienen que decirle al Señor, tú eres el que me guías a toda verdad.
Porque estamos en un mundo, mis amados, donde lamentablemente todo este tipo de pecados se ha hecho común dentro de nuestra sociedad. Donde lamentablemente el pudor en la mujer se ha perdido. Donde los valores en nuestros hogares se han perdido. Y somos nosotros los hijos de la luz. Somos nosotros los imitadores de Cristo que debemos entender, que debemos impregnar al resto de que pueda ser un imitador del Señor. ¿Qué significan las palabras vanas? Palabras vacías. Palabras que no tienen. Yo siempre digo que esas palabras vanas son esas cosas cuando tú dices, es lógico, pero no es lo lógico. Es lo que realmente tú tienes que hacer, es lo que realmente tú tienes que vivir. ¿A qué te mandó el Señor? A vivir en rectitud. ¿A qué te mandó el Señor? A amar a tu enemigo. ¿A qué te mandó el Señor? A compartir, a preocuparte por aquel que no tiene que comer. No, yo como y no importa, yo guardo. Dios nos mandó a que seamos imitadores de Él. Y si nos vamos de verdad a imitar a Jesús, Él dice que se despojó, que se entregó. ¿Usted sería capaz de morir por mí? Pues yo quiero decirle que Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, entonces quiere decir que cuando Él nos dice que imitemos a Dios, que lo imitemos a Él, quiere decir que nosotros también tenemos que tener la gallardía de morir por uno de nuestros hermanos. Y no suena fácil. Yo sé que para Dios tampoco es fácil. Para Jesucristo no fue fácil morir, y mucho menos para su Padre entregarlo. Amén. Cuando yo veo personas apáticas a la obra del Señor, yo digo, wow, Señor, no ha entendido que es imitador de ti. Cuando yo veo personas que quizás a veces uno les escribe y hay apatía, mira, vamos a orar y no tienen ganas, vamos a estudiar la palabra y no hay ganas. Tú dices, Señor, necesita entender que debe imitarte. Necesita entender que Él decía, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. A usted también le es necesario estar en los negocios de su Padre. Quizás usted dirá, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Mira, aquí hay tanto que hacer. Tanto que hacer. Que yo le aseguro que si usted viene aquí cualquier día de la semana, usted va a ser bendecido por esta casa. Y usted va a bendecir esta casa. Amén. Pablo decía, y les estaba recordando a los creyentes, que antes ellos vivían en oscuridad y que ahora venían a vivir en la luz. Les decía, antes esa era tu pasada manera de vivir. Entonces, cuando él dice que somos hijos de luz, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que debemos reflejarlo a Él. Cuando el Señor nos dice, cuando Pablo nos recalca, debes ser imitadores, Él lo que te está diciendo es, debes reflejar a Jesús, debes reflejarlo en tu conducta, en tu manera de caminar, en tu manera de vestir, en tu manera de hablar. Porque el hecho de que nosotros hoy estemos en una iglesia libre no quiere decir que usted se vaya a vestir como la gente del mundo. Entonces queramos venir a la iglesia con fachas no adecuadas. Y lo digo con toda responsabilidad. Yo bendigo a todas las mujeres que son súper decorosas en la iglesia, de verdad. Les bendigo, les aplaudo. Apláudase usted mismo allí. Pero como que no está muy seguro. Porque son mujeres que han entendido que también con su cuerpo imitamos al Señor. En una oportunidad yo caminaba y alguien en un banco estaban hablando y alguien me dijo, ¿tú eres cristiana? Y yo le dije, ¿por qué? Solo te pregunto, y le dije, ¿pero por qué me preguntas si soy cristiana? No, porque parece, no sé. Y yo le dije, sí soy. Bueno, no, sí, yo sabía porque, no sé, pues hay algo. Entonces yo digo, gracias Señor porque puedo ser luz. Gracias porque no tengo un cartel aquí que dice soy cristiana, pero mi conducta delante de los demás hace reflejar que algo diferente tengo. Y eso es lo que Dios nos quiere decir. Eso es lo que Pablo nos incita, a que seamos luz. A que cuando tú eres luz, tú irradias al resto. Tú puedes llegar a un lugar de oscuridad, pero cuando tú llegas, tú alumbras. Y las tinieblas deben disiparse. Cuando tú llegas a una casa, hay gente que dice, no compartas con fulano. No compártelo, pero
a traerlo a la luz. Porque si vamos a un sitio y entonces somos nosotros los que nos empezamos a opacar, ahí es donde está el detalle. Pero cuando eres tú que vas con la disposición a transformar ese lugar, porque tu luz va a irradiarlos, pues tú debes estar seguro porque tú eres imitador del Señor. Amén. La clave es que caminemos en sumisión a nuestro Señor, que nos sujetemos a su autoridad, aunque tengamos un potencial, aunque digamos que somos los super duper. Yo quiero decirle que si usted no está bajo el señorío del Señor, usted está equivocado. Aquí se trata de someternos a la voluntad del Señor. Aquí se trata de que el día que usted recibió a Jesús en su corazón, usted dijo: yo me despojo de mis deseos, yo me despojo de mi mentalidad y yo digo, yo tomo mi cruz y voy a seguirte. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Niéguense a sí mismos. Niéguense. ¿Cuántos están dispuestos a negarse? En cierta ocasión alguien me preguntó: ¿qué significa vivir en luz? Y yo le dije: es imitar a Él. Ay, ¿cómo lo imito? Bueno, siendo bondadoso, caminando en rectitud. Cuando nosotros entendemos que nuestro mayor compromiso es imitarlo a Él, todas las cosas se nos hacen mucho más fáciles. Gálatas 1:10 dice, ¿lo tienes allí, Osli? Gálatas 1:10 dice: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo para agradarle a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él dice: yo no estoy aquí para yo agradarle a los hombres. Usted está aquí para agradar a Dios. CSI está en esta comunidad para agradar a Dios. Esta es una iglesia que se levanta entendiendo que su misión es agradar a Dios. Iglesia, ¿usted entendió eso? Usted está aquí porque usted debe agradar a Dios. Y nosotros fuimos llamados a ser luz. Él te está diciendo: quiero ser agradable, Señor, a ti. No importa, mis amados, cuántas veces yo no fui desechada. Muchas. Cuando estaba en la universidad, yo vengo de la iglesia pentecostal, y yo iba, bueno, me gradué y nos tocó ir a la playa. ¿Y usted sabe cómo se bañó esta señora? En falda. Y para muchos, sí, Jairo, me tocó bañarme, Jairo. Y para muchos me decían: Mariana, pero tú estás loca. ¿Cómo tú te vas a bañar en falda? Yo le decía: bueno, porque yo me siento bien así. Y aún quizás en la crítica de ellos, yo sabía que eso yo lo hacía para agradar a mi Dios. Quizás en mi ignorancia, ¿no? Yo sentía que esa era la forma de que yo agradaba a Dios. Y para muchos es una locura. Pero yo quiero decirte que ellos también, en un momento determinado, yo sentí que cada vez que yo quizás me ponía una falda, yo sentía que yo agradaba a Dios. Era mi manera de expresar mi amor, hasta que, gloria al Señor, vino la iluminación de Él y me dijo: hija, yo lo que estoy buscando es tu corazón. Y entendí que eso no me separa de Él, que lo que me va a separar de Él es que yo no lo imite. Diría mi mamá: no fue que Dios te iluminó, fue que Raúl llegó a tu vida. Así decía mi mamá. Yo le decía: no, mamá, no, fue que Raúl llegó a tu vida. Y como su mamá era libre, entonces tú empezaste a ver que era una mujer de Dios. Y ella empezaba como a examinarla. Vamos a ver si la mamá de verdad. Y empezamos a darnos cuenta que su vida era imitar a Jesús, y que no era una condición física. Pero esto no quiere decir que porque yo, mi vestimenta, no, yo voy a andar como... No. La Biblia nos manda a vestirnos con pudor. Amén. Y que usted, si es mujer casada, usted debe guardarse para su esposo. Y las solteras deben esperar para cuando venga su esposo. Amén. Entonces esto nos lleva también a una madurez, porque cuando nosotros somos maduros en el Señor, nosotros entendemos estos principios. Y era lo que Pablo, creo que
trataba de decirnos a 1001 vez. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan que necesitan ser maduros, porque la madurez es la que va a hacer que manifieste en nosotros la luz. Cuando nosotros decimos, bueno, cuando vamos como creciendo, ay, a mí como que me aburre jugar Play, ya como que eso no es parte de que tú vas creciendo, ¿no? Aunque hay muchos que están viejitos y todavía juegan Play, ¿no? Pero es una similitud. O cuando jugamos muñecas, las chicas, entonces llega un momento que tú como que ya no quieres jugar más muñecas, porque vas entrando en esa madurez, ya estás pensando en el maquillaje, en colocarte los aretes. Entonces así es en el Señor. Cuando tú empiezas a caminar y a entender que tú estás llamado a ser hijo de luz, tú empiezas a empezar a desechar toda esa pasada manera de vivir. Y no es algo que te lo van a imponer, es que tú lo vas a hacer por amor al Señor. Porque aquí no es de imposición, no, que tú tienes que ser santo. No, esto se hace por amor. Porque así como Cristo se entregó por amor a nosotros, y para que el sacrificio, su Padre lo tomara en olor fragante, usted también tiene que empezar a desechar la pasada manera de vivir por amor a su Señor. ¿Alguien puede aplaudir a Jesús en esta noche? El apóstol Pablo nos llamaba hijos de la luz. Dígale al que está a su lado, somos hijos de la luz. Y corresponde ser hijos de la luz, porque donde usted llegue, usted tiene que alumbrar. Donde usted llegue, usted tiene que irradiar. Donde haya enfermedad, la enfermedad se tiene que ir. Donde haya la escasez se tiene que ir, porque usted es un agente transformador. Usted dirá, ¿cómo lo hago? Créale al Señor. Crea en sus palabras, crea en sus promesas. Mire, no es casualidad que hayan 365 promesas en la Biblia. No es casualidad. Quiere decir que todos los días cuando te levantes y tengas un desánimo, acuérdate de una, porque hay una específica para ese día. Quiere decir que el Señor te llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. No se trata que no vamos a tener conexión con la gente del mundo. Se trata de que tu luz debe irradiarlo, que tu luz debe conectarlo, que tu luz debe transformarlo, que tu luz debe hacer que ellos decidan ser como tú. No se trata de condenar el pecado, no, que tú eres, no. Cuando nosotros entendemos que un día estábamos como ellos, nosotros empezamos a dejar de juzgar y empezamos a tener compasión por las personas que no conocen a Jesús. Eso lo aprendí de mi esposo, porque yo vengo de una iglesia que era un poco legalista. Y entendí que hay que ver a las personas con ojos de misericordia. Y cuando tú dices, bueno, pero es que ese es un fornicario, pero tú también fuiste. Y Dios tuvo misericordia de ti. Es que tú fuiste un avaro, pero tú también lo fuiste. Hay que tener ojos de misericordia. Diga al que está a su lado, no vamos a juzgar, vamos a irradiar con nuestra luz para transformar nuestro entorno. Amén, amén. Mi esposo dice algo muy frecuente: ¿quién dirige tu moralidad? ¿Quién la dirige? ¿El Espíritu Santo o los placeres de este mundo? ¿Quién dirige tu moralidad? Allí es donde radica todo. Si su origen, si su moralidad está basada en esta palabra, yo quiero decirle que usted es un imitador de Cristo, que usted es un imitador de Dios y usted es un hijo de la luz. Amén. ¿Pueden aplaudir a Jesús? Cuando vivimos en sabiduría, no perdemos el tiempo. Pero cuando vivimos sin la sabiduría de Dios, perdemos el tiempo. Ahora, cuando el Señor nos manda a vivir sabiamente, a no perder el tiempo, ¿qué es lo que Él nos está mostrando en esta palabra? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Pablo lo que nos está diciendo es: este mundo es malo. Este mundo te va a enredar. Este mundo va a hacer que pierdas el tiempo. Por eso a mí la gente me pregunta: ¿y nunca tuviste la intriga de ir a esos lugares? Y yo digo, no. Yo todos los días le digo al Señor gracias, porque no fui parte de eso. Y esto no condena al que lo fue. No. Porque el pastor, yo no fui, pero él fue todas las veces que yo no fui. Eso se lo está diciendo Jairi, yo se lo dije aquí.
Entonces yo quiero que tú sepas que el hecho de que yo no hubiera podido participar de eso no quiere decir que yo sea más santa que tú, no. Se trata de que si tú lo viviste y hoy reconoces a Jesús y ambas caminamos o ambos caminamos por esa rectitud, también seremos llamados hijos de luz. Amén. Por eso el Señor nos dice: imítenme en toda su manera de vivir. Es vivir bajo el dominio, bajo la influencia del Espíritu Santo. Es vivir una vida pura. Por eso cuando Él habla aquí de no embriagarse con vino, Él dice más bien llénense del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es: si hay vacíos en tu corazón que te inducen a tomar alcohol para saciar tus necesidades, yo te digo que te llenes de mi Espíritu para que Él pueda saciar todas tus necesidades. Porque los vicios lo que hacen es eso, anclarte para que tú puedas llenar esos vacíos. Pero el Señor en esta noche nos está diciendo: llénense de mi Espíritu Santo, llénense de mi presencia para que puedan vivir plenamente, para que puedan vivir llenos y plenos y que nada nos haga falta. Amén. Y si nos hace falta, entendamos que Dios en cualquier momento nos va a proveer. Amén. Ahora nos vamos a Efesios 5, 22. Esta es la parte que le gusta a Maribella. ¿Lo tienes por ahí, Osli? Es la segunda etapa. Creo que después de esa imagen. Dice así. El título es: someteos los unos a los otros. Dice la palabra: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En cuánto? En cuanto, maridos, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué las mandó a hacer, maridos? ¿A qué? Bueno, a partir de ahorita, cuando termine el culto, nos van a llevar a comer. Dice: y se entregó a sí mismo por ellas para santificarlas, habiendo purificado en él lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni ninguna cosa semejante, sino que fue santa y sin manchas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un solo cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Hay un resumen en este segmento. No sé si allí se ve. Y el primero es que Pablo somete todo argumento. Vamos a leerlo aquí. Pablo somete todo este argumento para entender que Cristo debe ser sujeto. Usted y yo debemos ser sujetos. ¿A quién debemos ser sujetos? ¿A quién? Usted y yo debemos sujetarnos primeramente a Cristo. Amén. Hay personas que dicen: no, yo no me sujeto a nadie. Ahora la pregunta es: si Dios nos manda a sujetarnos, y esto no es solamente a nivel de familia, a nivel de matrimonio, nos habla también como iglesia. En cada iglesia hay un pastor, y nosotros, sus ovejas, o ustedes, nuestras ovejas, se sujetan a nosotros, así como nosotros nos sujetamos a Cristo, como la esposa se sujeta al marido. Entonces el Señor lo que nos está diciendo, o el apóstol Pablo nos habla y nos dice: necesitan someterse a Cristo.
¿Cuántos estamos dispuestos a someternos a Cristo? Luego dirige una instrucción particular a cada esposa y a cada esposo. Le dice qué es lo que tiene que hacer. Le dice al esposo: debes amar. Y a la mujer le dice: debes sujetarte. Debes respetar. Eso es muy importante. Le dice aquí, le pide a los esposos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Compara la relación matrimonial a la relación de Cristo con la iglesia. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor nos manda a la sujeción? ¿Qué es la sujeción? ¿O qué es sujetarme? Sujeción, allí está la lámina, por favor. ¿Alguien que me pueda leer con voz fuerte? Dice: sométanse, sujetarse, en el sentido de ceder voluntariamente por amor. O sea que sujetarse no es algo que es obligatorio, es algo que nosotros hacemos por amor. Cuando Cristo se sujetó a Dios, Él no lo hizo porque lo obligaron. Él lo hizo porque Él amaba sujetarse a su Dios. Y es lo mismo que pasa en el matrimonio. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestros maridos, no lo hacemos porque nos obligan, lo hacemos porque los amamos. Es lo mismo que sucede con nosotros como iglesia. Cuando nosotros empezamos a cumplir cada una de estos requisitos, de sujetarnos a Él, de vivir conforme a lo que Él está estableciendo en la palabra, nosotros lo que le estamos mostrando es nuestro amor. Amén. Diga conmigo: nuestro amor. Yo estoy aquí en esta casa por amor a Dios. ¿O usted está aquí por otra cosa? Usted está aquí porque usted ama a Dios. Usted le sirve a Él porque usted lo ama, porque usted sabe y entiende que Él ha hecho tanto por usted, que la única forma que usted tiene para poder reponerle, aunque nunca vamos a poder hacerlo, es prestar nuestro servicio a Él. Usted dice: yo estoy aquí, ¿en qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? Porque realmente es la única forma que nosotros podemos demostrarle a Él que le amamos. Amén. Amén. ¿Y cómo hacemos esto, mis amados? Esto va a suceder solo cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no va a poder cumplir nada de esto. Si yo no estoy llena de su Espíritu Santo, nada de esto va a ser posible en nuestra vida. Por eso hay gente que le cuesta seguir a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque no están llenos de su Espíritu Santo. Hay gente que dice: este camino es duro. Bueno, a mi particularidad es tan delicioso, dirían una. Poder servir a Cristo, o sea, es algo que lo haces por amor. ¿O es que acaso cuando nosotros nos casamos nos obligaron? Yo siempre le digo a mi esposo: si yo me tengo que volver a nacer y tengo que volver a escoger a alguien, igualito te voy a escoger a ti. Y usted dirá: ay, ¿no ha tenido problemas? Claro que los tengo. Claro que los tenemos. Pero yo decidí amarlo porque fue el hombre que yo escogí, que Dios tenía preparado para mí. ¿Y qué es lo que hace que tú soportes la aflicción en este camino? ¿Qué es lo que hace que tú no retrocedas en medio de las pruebas? El amor que tienes por tu Dios. Es lo mismo que sucede dentro de la iglesia, es lo mismo que sucede dentro de nuestro matrimonio. No hay manera de vivir este tipo de relación a menos que, uno, hayamos experimentado el nuevo nacimiento. ¿Cuántos han experimentado el nuevo nacimiento? Y que estemos llenos de su Espíritu Santo. Si usted y yo no hemos nacido de nuevo, aunque usted diga: yo me bauticé, pero recuérdese que el bautizo no es algo por arte de magia. El bautismo no va a hacer efecto en su vida si usted no decide. Yo conozco mucha gente que se bautiza y a los 2 días se aparta. Y usted dirá: ¿eso es posible? Claro que sí. Porque el nacimiento no va con que te sumerjan en el agua y tú digas 3 palabras y no. El bautismo, la llenura del Espíritu Santo, la nueva vida en el Señor va a depender de la actitud que tú tomes a partir de ahora de imitar a Cristo. Amén. Dice: la sumisión y la iglesia en un contexto de familia y de trabajo son las mismas actitudes que Dios nos pide que podamos tener, no solamente en nuestra iglesia, sino también en nuestra comunidad. Que usted pueda reflejar la luz del Señor, no hacer nada por contienda.
Entender que Dios lo ha llamado a usted a reconciliar, que Dios lo ha llamado a usted a recoger, que usted lo ha llamado Dios a hacer luz en medio de la oscuridad. Amén. A ser siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí? Y me gusta mucho porque cuando el Señor dice que sométanse unos a otros con respecto a Cristo, Él lo que está haciendo es que está llamando no solamente a la mujer a someterse al marido, Él también llama al marido a someterse a la mujer, porque dice sométanse unos a otros. Pues a veces nosotros decimos, no, es la mujer que se tiene que someter al hombre. No, somos ambos, porque si somos un matrimonio, cuando alguien falla y no tiene la capacidad de reconocer, uno tiene que bajar la guardia. ¿O me pasa solo a mí? Que las demás están como que uno tiene que bajar la guardia. Entonces tú entiendes que lo haces por amor a tu pareja. Así como Cristo se entregó por nosotros, Cristo pudo haber tenido miles de argumentos de decir, bueno, ¿y por qué yo me voy a morir en la cruz? Si ellos les hablaste 10 miles de una forma, ¿y por qué yo voy a morir por ellos? Ellos no merecen eso. Pero lo que yo quiero decirles en esta noche una vez más es que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer por amor a Jesús, por amor a nuestro Dios. El rol del matrimonio, Pablo explica sobre la base de 3 líneas. El rol de cada uno, que es su misión y cabeza. La mujer sumisa, el hombre la cabeza. La actitud con la que cada uno cumple su rol. Uno es en amor y el otro es en respeto. Al hombre lo manda a amarnos y a nosotras nos manda a respetar. Y la comparación del matrimonio con la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante dentro de ese pedacito en particular. Dice, ama como yo amo a la iglesia. Porque son un solo cuerpo. ¿Quién dijo que Jairo va a hacer algo en contra de su propio cuerpo? Jamás. Entonces es lo mismo que el Señor nos manda a hacer. Ama a tu esposa. En una oportunidad mi papá es amante del fútbol y estaba en un partido de fútbol, recuerdo que era Brasil y otra, sé que era Brasil, y está él allí pegado en el televisor pendiente y mi mamá le decía, mi amor, y él ya va Mari, ya va, mi amor, ya va Mari, ya va, y ella se le acercó y le dijo, recuerda que yo debo ser tu primer amor. Y él llegó y apagó el televisor. Mi papá en ese momento no era cristiano. Y él apagó el televisor y le dijo, es verdad, mi amor, dime, ¿qué pasó? Y eso me enseñó a mí a que yo tengo que ser primordial para mi esposo. Y una de las cosas que siempre le exijo a mi esposo, yo tengo que ser tu prioridad. Y no se trata de que tú te expongas a exigirlo, se trata que de su corazón va a brotar ese amor. Porque cuando tú respetas a tu esposo, el amor de él va a brotar. Hay gente que dice, pero es que mi esposo no me... Cuando yo tengo muchas consejerías aquí en pareja, mucha gente me dice, es que mi esposo no me ama. Y yo lo primero que le digo, ¿y tú lo estás respetando? Porque ¿sabe algo, iglesia? Eso es algo que va en paralelo. Usted ama, su esposa lo va a respetar. Y si usted respeta, su esposo la va a amar. Pastora, no, yo lo respeto y él no me ama. Bueno, no, siga respetándolo. Siga respetándolo porque Dios la va a bendecir. Pastora, yo amo a mi esposa, pero mi esposa no me respeta. Sígala amando y siga orando que en algún momento el Espíritu Santo, porque ella es una mujer de luz, la va a tocar, la va a irradiar y le va a decir, hello, tú eres una mujer de la luz, por lo tanto tienes que cumplir mis mandamientos. Amén. ¿Puedes aplaudir al Señor? Somos CCI, forjadores de éxito.